¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más a tu canal El Conocimiento Prohibido. Hace ya un tiempo quería hacer este programa, pero pues tenía muchos que tenía ahí que sacar. Pero en fin, en la Segunda Guerra Mundial, y de hecho hasta el título que nos lo enseñan en la escuela, para mí que está mal, porque realmente hay más de 200 países y los que se involucraron en la guerra, yo creo que ni siquiera llegaban a 30 países, ¿te imaginas? Y son más de 200. Entonces como que el título, la Segunda Guerra Mundial, se queda muy corto realmente, pero es parte de la mercadotecnia y parte del miedo que nos quisieron meter. Los nazis, hay un dicho que dice, si solo escuchamos a la Caperucita, entonces el lobo siempre va a ser el malo, ¿verdad? Un día voy a hacer un especial de los nazis. La voy a hacer una especie de abogado del diablo, porque hay otras cosas que realmente no se nos contaron acerca de los nazis y es cierto que hicieron cosas que no están bien, es verdad, pero también es cierto de que hay otros grupos de poder, otros países que han hecho cosas peores y sin embargo se les tomó por héroes. La historia la escribe quien la gana, así de fácil. Entonces, en este fenómeno, la Segunda Guerra Mundial, fíjense que hay más de 200 países, pero en la Segunda Guerra Mundial no llegaron ni siquiera a los 50 países que se metieron ahí a la guerra. Entonces, si hay más de 200 países y menos de 50 participaron en la Segunda Guerra Mundial, entre comillas, le dije Segunda Guerra Mundial, como que el título Segunda Guerra Mundial, como que realmente está muy corto, o simplemente fue un título que le pusieron para alarmarnos, para llamar la atención, porque en medio nosotros escuchamos, viene la Tercera Guerra Mundial, como que todos se paniquean, ¿verdad? Pero si vos analizás realmente, te das cuenta cómo es posible que haya más de 200 países y solo participaron menos de la cuarta parte, o menos de la quinta parte de todos los países a nivel mundial. La misma cantidad de países ya habían peleado desde antes. 15 o 20 países ya habían estado en guerra mucho más tiempo. Desde la época bíblica habían países que ya estaban en guerra. Lo que pasa es que siempre ocupan nombres para intimidarnos, ¿verdad? Es la mercadotecnia. Fíjense que en la Segunda Guerra Mundial hubieron muchísimas cosas. Hubieron viajes en el tiempo. Hubieron personas que se perdieron en el tiempo y aparecieron aquí en pleno 1940 y venían del pasado, venían de allá por 1600, de 1700, pero en esta vez les voy a decir cómo empezaban los nazis a maquinar, a fraguar la idea de que había que luchar por la raza aria. Primero, allá por principios de los años 30, entonces se armó un juego llamado Judenraus. Judenraus consistía en que tenían que matar a 6 judíos con una ficha. La ficha era en forma de la esvástica que se ocupaba como símbolo nazi. Este llegó a ser uno de los juegos más populares en toda Alemania. Desde ahí comenzaba a fraguarse la idea que había que eliminar a los judíos. Desde ahí se empezó a sembrar esa semilla, que tenía que eliminarse a los judíos y que eso era divertido, que eso era bastante divertido hacerlo. Comenzó como un juego. Adivinen a quién envolvió ese juego: a los niños. ¿Y quiénes son los que se convirtieron en soldados nazis? Esos mismos niños que habían jugado con su psicología en el pasado. Esa misma técnica ocupan ahora en estos momentos. Como lo he dicho, en las caricaturas ahora incrustan mucho lo de naves, lo de extraterrestres que se mezclan con nosotros, que se casan con humanos, que viajan al espacio, porque esa semilla ya la están incrustando para cuando saquen esa tecnología, la gente está acoplada y no juzgue a esos malditos que tienen esa tecnología y no nos la han dado y han dejado que gente muera, pudiendo ellos haberlo evitado. Eso es el verdadero objetivo de que ahora en las caricaturas siempre se va al espacio, que vienen extraterrestres, que hay naves y cosas así. De que estos niños que están viendo esto en el futuro
a estos que manipulan toda esta tecnología que han adquirido de alianzas con extraterrestres, nunca vayan a ser juzgados. Ese es el verdadero objetivo. Y lo tomaron de los nazis, como este juego que yo les estoy diciendo llamado Judenraus. Lo otro que se atacó es la diversión y también se atacó el lado educativo. En las escuelas también se preparaba. Yo hablaba con un señor, bueno, ahora ya es señor, pero su abuelo era de allá por los años 30 y no es vecino mío, yo lo encontré por casualidad. Entonces hablamos de la Segunda Guerra Mundial, a lo que él también me decía de que él le contaba que su abuelo fueron instruidos desde la escuela y les planteaban ejercicios matemáticos con la idea de la superioridad racial. Fíjense, había uno, él me narró 4, pero de esos 4 voy a agarrar 2. Decía, en un manicomio hay 300.000 dementes. En toda Alemania, te imaginas el número que hay. Decía, y cada uno de estos dementes nos cuesta 8 marcos imperiales, que era la moneda que se ocupaba en ese entonces. Y decía, si hay 300.000 dementes y cada uno diario nos cuesta 8 marcos, decía, ¿cuántos carros de combate podríamos comprar para defendernos de nuestros enemigos si no estuvieran estas personas dementes? Y los niños empezaban a cranear, a sumar, a restar, a multiplicar, al llegar a la respuesta. Otro ejemplo que tenían ellos era, decía 600 millones de marcos imperiales cuesta construir un manicomio. ¿Cuántas personas, cuántas familias arias alemanas pudieran comer bien y vivir bien si no tuviéramos que gastar en manicomios para gente demente? Aquí hay 2 ejemplos de cómo se empezaba a fabricar la idea de que había que aniquilar a los dementes, sordos mudos, y también a los alcohólicos y a la gente que tiraba en las calles se comenzó a aniquilar. Estas eran las semillas para una sociedad que iba a aceptar todo lo que se iba a venir. Entre ellos, ¿verdad?, era Joseph Goebbels, era uno de los que más trabajó en vender esta idea. Joseph Goebbels conoció a Maria Orsic. Maria Orsic tuvo un contacto directo con él. Él recibió aquellos planos de los que hemos hablado muchísimo para hacer ovnis, porque se tiene a veces la idea de que Hitler realmente él era el que gobernaba, que no lo estoy salvando, pero realmente habían otros cerebros detrás de Hitler. Hitler era el de la labia, pero los otros también eran los maníacos. Otra cosa que me llama la atención de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo de los nazis, que la mayoría, cuando empiezo a estudiar su biografía, todos eran mediocres. Ni uno encontraba trabajo, nadie hallaba qué hacer, en todo fracasaban. Hasta que un día, algo misterioso los llevó al ejército y ¡pum!, son los que llegaron a los altos niveles. ¿Se imaginan esto? Toda su vida pasaron de mediocres y una bola de mediocres son los que llegaron a los más altos niveles y a casi conquistar el mundo. Así que espero que te haya gustado este breve programa y quería hacer sobre todo esta reseña para que vos veas cómo realmente es que preparan a una generación. La preparan a través de los juegos, la preparan a través de la educación para que acepten algo que se va a imponer mucho más adelante. Por ejemplo, hay unas caricaturas que me llamaban la atención. Yo estaba con mi hijo, Teshuva, y de repente hay una caricatura donde no sabía cómo se llamaba, que lo sentaban y entonces le decía que iba a jugar en los juegos mecánicos, y entonces ponía la mano y había una maquinita, ¡plup!, le ponía el chip, y entonces le dijo que tenía todo el día para jugar. El niño en toda la maquinita solo ponía la mano, ya tenía aquí el chip, y con eso se subía a todas. Y cuando yo lo vi, me entró escalofrío, porque dije, ¿así están preparando ya a los niños?
por si un día se les va a ocurrir insertarles el chip. Los niños ya tienen la semilla de que en la televisión vio que tenía acceso a muchas cosas con implantarse el chip. Así que hoy tienen que ver ustedes cada programa que vean sus hijos, cada juego que ustedes le compren, cada aplicación, véanlo. Porque esas aplicaciones y esos juegos, lo que van a esconder es un plan seguro maquiavélico para futuras generaciones lo acepten sin protestar, sin decir nada, callando y aceptando todo. Mi nombre es Marcelo Larín, mis redes sociales están aquí abajo y aquí pueden ver también mi correo electrónico donde pueden pedir información del primer libro del conocimiento prohibido. Que tengan un buen día, familia. Hasta pronto.